sí, ya las comentábamos hace un momento en la introducción, pues de este tema que vamos a abordar ya en este momentito con el doctor Hugo López Gatell. Ernesto, decíamos, pues un tema muy importante e interesante, ventajas y desventajas de la alopatía. Muchísimas gracias, doctor, bienvenido. Gracias. Gracias, doctor Gatel. Doctor Gatel, pues es el tema de temas y aquí lo hemos hablado y a veces entre familias hay hasta discusiones, debates, unos homeópatas, unos acupunturistas, unos alópatas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Doctor Hugo López Gatell, con respecto de la alopatía, esto que se repite una y otra vez, que uno va con el doctor, la doctora alópata, y pues vienen los antibióticos, vienen los analgésicos y viene un sinnúmero de medicamentos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la alopatía desde el punto de vista de usted, doctor Hugo López Gatell? Muchas gracias, Ernesto, por traer este tema a colación. También soy especialista en medicina interna, entonces tengo una formación Ah, previa como clínico y hoy voy a hablar desde esa perspectiva, no tanto como suelo hacer haciendo referencia a aspectos políticos o sociales, aunque quizá irremediablemente llegaremos a ello. Lo que podemos decir primero como antecedente para que nos situemos todas y todos en esta conversación es que el propio término alopatía es un término que muchas veces causa tensiones o causa rechazo o causa una reacción adversa entre la comunidad médica de la medicina convencional o de la medicina hegemónica en Occidente. El término alopatía quiere decir, eh, más o menos se podría traducir, viene de la raíz griega alos, que quiere decir extraño, patos, que quiere decir enfermedad, y es una construcción que se podría interpretar como el tratamiento con elementos contrarios. Y lo digo porque el término alopatía lo desarrolló el creador de la homeopatía, o a quien se le atribuye la creación el conceptual de la homeopatía, que quiere decir tratamiento con elementos iguales, homeo o homos, igual, patos, enfermedad. Este es un médico de la segunda mitad del siglo XVIII, Christian Samuel Hahnemann, un médico alemán, que empezó a contraponer una serie de conceptos, yo diría, filosóficos interesantes en esa época en que la medicina hegemónica empezaba a transitar de los elementos terapéuticos más basados en la herbolaria hacia aquellos basados en la química. Es decir, empezaron a usarse con mayor predominancia los componentes o los compuestos químicos minerales y no tanto los vegetales, que era un poco más convencional que se usaran previamente. En esa época, en el mundo de la medicina hegemónica, sobre todo en Europa Occidental, predominaba todavía importantemente la conceptualización de la enfermedad como desbalance integral del organismo, incluso del organismo en relación con su espacio vital en todos los aspectos, en todas las dimensiones, la alimentación, la exposición al aire, a la luz, al ejercicio, al reposo, etcétera, que provenía a su vez de la famosa teoría de los cuatro humores que había postulado Galeno y por supuesto Hipócrates en mucho tiempo más atrás, en el siglo IV antes de Cristo. Esta teoría de los cuatro humores, todo esto es preliminar para ir entendiendo a qué nos referimos con alopatía y homeopatía, postulaba que en el organismo existían cuatro sustancias que estaban en equilibrio inestable y que de acuerdo a nuestra relación con el espacio y con nuestra propia corporalidad, incluyendo el aspecto emocional y mental que no se tenía perfectamente representado o distinguido de la corporalidad, cualquier desbalance podría condicionar que aparecieran patos, enfermedades, pathos en griego. Entonces, esta visión más integral, holística, como se diría hoy, que está de moda este término, todavía predominaba importantemente hasta el siglo XVIII y todavía una parte del siglo XIX,
cuando vivió Kahneman, perdón, no Kahneman, sino Hahnemann, y formuló esta idea de que en vez de utilizar sustancias extrañas u opuestas a los síntomas que se quieren tratar, deberían usarse sustancias que producen en una persona sana los mismos síntomas que se quieren tratar. Un ejemplo simple o clásico es la fiebre, sustancias que pueden inducir el aumento de la temperatura en una persona sana, se consideraba por los homeópatas que podría ayudar a tratar la fiebre en las personas que estaban enfermas y presentaban este síntoma. Por supuesto, hay otros varios síntomas, la diarrea, la constipación, la tos, etcétera, que seguía en la homeopatía esta noción y que de acuerdo con Hahnemann, la alopatía, como él la bautizó, que era la medicina convencional o hegemónica, no seguía estos principios. Terminando este resumen muy acortado y muy acotado de la historia, la medicina alópata es un término que cualquier practicante de la medicina convencional hoy repudiaría y hoy se anidan en otras denominaciones más estimulantes de orgullo, como puede ser medicina basada en evidencias, que fue un movimiento filosófico o conceptual de los mediados de los años 80 y que formula la idea de que la práctica de la ciencia hegemónica y los métodos pueden llevar a un conocimiento robusto de la realidad. Por supuesto, esto también es motivo de enormes debates porque ha derivado en conceptualizaciones reduccionistas, simplistas, pragmáticas de la terapéutica, del diagnóstico y de muchos otros elementos de la medicina contemporánea. Entonces, pensar en ventajas y desventajas requiere entender esos aspectos históricos, esos aspectos epistemológicos, es decir, el ámbito en donde se construye el conocimiento, sus métodos, sus preconcepciones, la ideología que existe detrás irremediablemente en todas las personas que en un momento dado pensamos sobre un fenómeno, un proceso complejo, como puede ser la salud, la enfermedad. Yo diría que la homeopatía, de la que conozco muy poco y no me aventuraré a opinar, tiene todavía un papel relevante en la terapéutica o el abordaje de ciertos padecimientos o de ciertos conjuntos sindromáticos y además tiene un importante arraigo en distintas culturas y distintas comunidades, incluyendo las varias en México, y conjuntamente con otras variopintas expresiones de lo que también se ha denominado medicina alternativa o medicina complementaria, como le dicen los de la medicina hegemónica, tiene cierto papel que no se debe desdeñar. Y tiene cierto papel también en estimular la reflexión crítica de nuestros conocimientos sobre la fisiología, sobre la fisiopatología, sobre la propedéutica médica y la semiología médica, que es la disciplina que se encarga de entender e interpretar los síntomas de las personas sanas y de las personas enfermas. Pero, sí, por favor, No, adelante. no, no, perdón, doctor. Pensé que ya había hecho una pausa. No, no, adelante, doctor. No, 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 sigo. Es que a veces me encarrero y ya no me paran, pero por favor, interrúmpanme en No, cualquier no, momento. doctor, muchísimas gracias que ahorita estábamos escuchando. Yo decía, pues el doctor es como un explicador, ¿no? Así, con mucho, mucho detalle. Así es que muchísimas gracias, doctor Hugo López Gatell. Yo quería hacerle una pregunta, más bien son dos preguntas. Lo primero, cuando veíamos ventajas y desventajas de la alopatía, pensábamos pues que entre las ventajas, y ya usted nos dirá también ya en la explicación, pues es que esta medicina pues puede salvar vidas, pero también desde mi perspectiva en algunos casos nos puede matar, ¿no? O sea, eso ya ahorita lo podemos discutir. Por ejemplo,
vemos también en esta etapa ya del desmantelamiento de la salud pública un gran negocio de muchos médicos alópatas, y eso también pues hemos visto algunos resultados, ¿no? De algunos familiares o pacientes pues que no están enfermos pero que finalmente se vuelve un negocio esta medicina. Y lo otro, doctor, pues las medicinas como una mercancía, y sabemos que a nivel mundial pues hay algunas, son 4 o 5 empresas que controlan prácticamente todas las ganancias o una parte fundamental de las ganancias de la industria farmacéutica, y pues que también entonces eso se vuelve pues un tema sumamente lucrativo e insisto, una mercancía para dársela a alguien pues que tiene por un lado aparentemente el objetivo de curar, pero por el otro de ganar, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro, doctor, que ese es un tema que nos importa mucho y que por eso también lo queremos plantear y que no se nos vaya el tema, en los espacios donde pues no hay posibilidad, ¿no? Donde no hay médicos alópatas, decíamos hace rato recordando este texto que nos encontramos en algunas comunidades, el libro de donde no hay doctor. Y entonces, pues, emergen otro tipo de medicinas, la herbolaria, y bueno, eso, ¿cómo analizarlo frente a también estas, pues, desventajas que tendría la alopatía en espacios pues donde no hay posibilidad de comprarlas porque hay una pobreza extrema, o porque no hay de ninguna manera pues este alcance, doctor? No, muchas gracias. Yo hoy venía ligerito y no quería entrar en complicaciones, pero ya ven, es irremediable. Efectivamente, hablemos de la medicina hegemónica de hoy, la medicina que predomina en la gran mayoría de los países sub o semi-industrializados a industrializados, en lo que genéricamente se le llama el occidente. Eh, También en las zonas urbanas mayormente y suburbanas, aunque se ha expandido desde luego hacia el ámbito rural, pero no en las comunidades más apartadas o más rurales o más marginadas en México o en cualquier otra parte del mundo. Es esta medicina que se practica en grandes hospitales, es esta medicina que sitúa a la tecnología como un elemento central de la práctica, y tecnología no solamente en aparatos, dispositivos, materiales, sino también los propios fármacos que se producen industrialmente. Es la medicina que solemos tener quienes vivimos en zonas urbanas y nos allegamos de este tipo de recursos terapéuticos en consultas o en hospitalizaciones. Hablemos primero de sus ventajas. Yo diría que hay virtudes que destacar, poco en su construcción histórica, particularmente durante el siglo XX, y en forma un poco arbitraria, pero referencial, yo diría que hasta los años 80. Estos años 80, como hemos platicado en varias ocasiones, tienen un significado particular sobre el rumbo que han tomado muchas cosas en las sociedades contemporáneas. Pero hasta los años 80, particularmente durante el siglo XX y hasta los años 80 de este siglo, hubo un importante desarrollo científico, conceptual, todavía con perspectivas filosóficas más amplias de las que tenemos hoy. Y se buscaba, yo diría que de manera razonablemente genuina, alternativas terapéuticas, soluciones para tratar las enfermedades de la época. Algunas siguen presentes, la gran mayoría, y otras apenas eran incipientes y hoy son muy predominantes, como el conjunto de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y la lógica era reconocer los problemas, documentarlos, caracterizarlos, dimensionarlos, medirlos, cuantificarlos, eh, y después entender sus fundamentos biológicos, celulares, subcelulares, tisulares, orgánicos. A veces también, todavía en esa parte de la historia, su contexto social, sociocultural, económico. Y entonces había pensemos optimistamente, un razonable equilibrio de las distintas elementos que componen o que integran el entendimiento de fenómenos complejos. Y en ese contexto se desarrollaban fármacos
un ejemplo a lo mejor emblemático es descubrimiento de algunos antibióticos como la propia penicilina en los años 20 del siglo pasado por Alexander Fleming y después otros antibióticos. No estaba tan desarrollados algunos métodos que hoy son predominantes, casi diría hegemónicos, como la contrastación o la inferencia cuantitativa a partir de la comparación numérica o estadística de los fenómenos, o los métodos o diseños como los ensayos clínicos, que tienen una ocurrencia posterior a los años 50 del siglo pasado. Pero la ventaja, tratando, insisto, de ser optimista, es que se han desarrollado múltiples fármacos, vacunas, instrumentos, dispositivos, técnicas quirúrgicas, técnicas de atención, modelos nutricionales, etcétera, para el cuidado de las personas enfermas, que indudablemente, lo quiero decir con énfasis para dejar un buen equilibrio, espero, con lo que a continuación voy a decir, que es crítico, indudablemente han salvado miles, millones de vidas. Por supuesto, las vacunas son uno de los ejemplos más virtuosos de este tipo de instrumentos materiales, en este caso biológicos o bioquímicos, que nos han permitido salvar vidas. La hidratación oral, el suero oral, una formulación considerablemente simple de algunos electrolitos y glucosa, también ha salvado millones o miles de millones de vidas que antes se hubieran perdido en niñas y niños, particularmente por las diarreas. Y la complejidad de la atención médica después se fue volviendo mucho más tecnológica y hay padecimientos que irremediablemente para una atención completa o profunda o intensa requieren este tipo de componentes. Pero lleguemos a los años 80 del siglo XX y veamos cómo esa tendencia cambió importantemente, como cambiaron muchísimas otras cosas, incluyendo la nutrición, el cuidado del medio ambiente, las relaciones laborales, el transporte, etcétera, cuando se expande el capitalismo global y empieza a haber un empuje principalísimo por la generación de riqueza, la acumulación de riqueza, el lucro, y en ello participan conceptos importantísimos como la necesidad de obsolescencia, la famosa obsolescencia programada, así como existe para las computadoras y los teléfonos y los autos, también lo existe para los productos farmacéuticos. Y las compañías farmacéuticas hegemónicas que progresivamente se fueron consolidando, creando oligopolios monumentales por su tamaño, fueron buscando uno y otro y otro y otro trucos de la dinámica económica, comercial del capitalismo para lograr su propósito fundamental, que es hacer lucro. En el empeño, desde luego, siguieron haciendo investigación, no quiero restarle virtud a esos procesos y en algunos casos a sus resultados, pero deterioraron, deformaron, desviaron radicalmente. Por radical me refiero no solo a lo importante, sino a que fue desde la raíz la noción de crear nuevos elementos, de innovar para el cuidado de la salud. Y entonces empezó a pervertirse porque empezaron contradicciones fundamentales. Una que ejemplifica esto, pero hay muchísimas, probablemente casi todas, es el tema de los antibióticos, y es el peligrosísimo fenómeno de la resistencia antimicrobiana. Las bacterias, para decirlo de manera simple, perecen cuando se tratan con antibióticos, pero pueden desarrollar por un mecanismo de evolución muy complejo resistencia a los antibióticos cada vez en tiempos más cortos. Cuando lo hacen y esa resistencia se mantiene en las comunidades bacterianas, podemos llegar a riesgos importantísimos de quedarnos sin terapéuticos, quedarnos sin medicamentos útiles. Hoy existen varias enfermedades, incluida la tuberculosis, de enorme importancia en salud pública, que tienen especímenes o comunidades, colonias enormes de especímenes resistentes a los antibióticos. Y lo que hace la industria es
seguramente reírse o gozarlo, porque ya tiene en preparación nuevos productos que van a sustituir el nicho comercial de esa carencia terapéutica. Pero existe para muchísimas cosas, existe para la quimioterapia, existe para los medicamentos que tratan múltiples síntomas, existe para los medicamentos de salud mental, por ejemplo, existe para casi todo. Si se visualiza con calma, se puede ver que hay un patrón sistemático de obsolescencia programada, que es la que empuja la terapéutica. Y con ello también se reproduce una frivolidad en la práctica clínica que está gobernada por intereses comerciales, a los que me he estado refiriendo por muchos años. Estos intereses comerciales lo que hacen es que dominan la relación de pacientes con sus médicas y médicos, y las personas que dan cuidado de la salud empiezan a estar consciente o inconscientemente influidas por los intereses comerciales y guían su práctica no en el conocimiento científico originario de la investigación que dio lugar a esos fármacos, no en el estudio de los libros de texto y su actualización en revistas científicas, no en la reflexión crítica de qué es conveniente en un contexto específico para un paciente en particular, para una familia, para una comunidad, para una sociedad. Borran toda la complejidad, incluyendo la socioeconómica y las desigualdades, o la sensibilidad cultural, e imponen el modelo comercial de lo que acaban de oír, de los regalitos que le dio la industria o de múltiples mecanismos de persuasión que tiene esta poderosísima industria farmacéutica. Y al final del día, la terapéutica no solamente se empobrece en términos de su utilidad, de su efectividad en la práctica, a pesar de que los fármacos en forma individual pudieran ser eficaces, cuando se llevan a la práctica real, pierden efectividad porque no se aplican en las formas adecuadas, en los contextos adecuados. Y hay una abundancia terapéutica, y esto ya lo habíamos comentado en una entrevista anterior, se empieza a deformar y el centro de la práctica médica es recetar o utilizar tecnología, mandar a hacer estudios de laboratorio, estudios de imagen, usar la tecnología, porque ese es el impulso. Y también la tecnología empieza a ser un mecanismo de lujo, un mecanismo de prestigio social entre las comunidades médicas, pero empobreciendo la capacidad intelectual de las personas practicantes de la medicina contemporánea. Por eso a veces hago cuestionamientos de esta noción de la medicina basada en evidencias. Esto requeriría quizá una conversación más extensa que no podríamos tener hoy, pero las famosas evidencias también están gobernadas por un reduccionismo, un simplismo y una falta de reflexión crítica que nos hace empujar hacia soluciones puntuales, como puede ser un fármaco, como puede ser una intervención quirúrgica, como puede ser soluciones únicas, balas de plata, decían metafóricamente, refiriéndose a las historias de vampiros, en algunas reflexiones críticas de autores estadounidenses. Gracias, gracias, doctor Hugo López-Gatell. Pues para que usted siga haciendo a un lado que venía suavecito y seguir con el tema. A ver, la parte de los impactos de la alopatía, eh, me quedo pensando en la microbiota, que pues estos son, pues usted lo explicará, estos microorganismos, ¿no? Bacterias, virus, etcétera, de la microbiota. Los impactos de la alopatía en la microbiota, en la flora intestinal y a largo plazo, la reiteración de la alopatía, ¿qué es lo que nos daña? Porque me parece que ese es uno de los puntos que a mucha gente, particularmente los que se oponen a la alopatía, colocan este tema, y vaya que si brincó ahora a propósito del COVID, todavía aún más en ese sentido. ¿Qué decía al respecto, doctor Gatell? Los equilibrios orgánicos, los equilibrios de nuestro organismo, son siempre sumamente complejos, y lograr entenderlos como proceso, como fenómeno general, es difícil,
lograr entenderlos para situaciones concretas. La persona que está padeciendo una alteración sintomática también es complejo. Es decir, hay dos universos, uno es el entendimiento general de estos procesos y el otro es qué le está ocurriendo a la persona que tengo enfrente. Menciono estas dos cosas porque en el razonamiento médico predominante, posiblemente desde finales o mediados del siglo XIX, se ha reconocido dos procesos de razonamiento o de inferencia. Uno es inductivo de lo individual hacia lo general para ir creando conocimiento. Otro es deductivo con base en conocimientos generales aceptados que ocurre en la particularidad de un individuo que acude a un consultorio y la experiencia médico-paciente. Y con frecuencia esto en los practicantes de la medicina contemporánea, y algunos ya no solamente los más jóvenes, se ha ido borrando esta profundidad filosófica de entender la práctica médica y se ha vuelto una rutina un poco técnica, un poco simplista, repetitiva y, como ya dije, dominada por los intereses comerciales. Entonces, la microbiota es el conjunto de microorganismos, de organismos microscópicos vivientes que tenemos en cualquier parte del cuerpo. Tenemos microbiota no solamente en el intestino, tenemos microbiota en la nariz, tenemos microbiota en los oídos, tenemos microbiota en la boca, tenemos microbiota en la piel. Prácticamente cualquier elemento de nuestro cuerpo está permanentemente colonizado por microbios, bacterias, hongos, que pueden convivir con nosotros y nosotras pacíficamente. Hay una serie de conceptos como las relaciones biológicas fundamentales que nos permiten entender cómo distintos organismos pueden coexistir sin hacerse daño o sin expoliar los recursos necesarios de uno o de la otra especie. Estos organismos también se conoce, ayudan a procesos digestivos, a procesos de motilidad intestinal y nos mantienen en un cierto equilibrio que siempre es inestable, siempre que no haya desbalances grandes entre la proliferación de esas bacterias o el predominio de ciertas especies de esas bacterias. Con el tema de los antibióticos, cuando viene este uso abusivo, compulsivo, diría yo, de los antibióticos, a veces en el tratamiento legítimo de infecciones existentes, muchísimas veces, no sé si mayoritariamente, pero muchísimas veces en el tratamiento mal interpretado de los síntomas característicos de algunas infecciones, como la fiebre, se abusa del uso de antibióticos y entonces se hace más daño que beneficio, porque no hay un beneficio que hacer en el momento. Y el daño se puede representar, esto estoy seguro que gran parte de la audiencia lo ha vivido como una experiencia individual, personal, es estos cambios en el equilibrio ecológico interior del intestino que después se manifiestan con diarreas, con dolores, con distensión abdominal, etc. Es uno de los ejemplos, insisto, son muchísimos de estos desbalances. Lo interesante es que la reacción de la llamada medicina alópata, de la medicina hegemónica, tecnocrática, tecnológica, dominada por los intereses comerciales de la industria farmacéutica, por ponerle un nombre corto, empieza a utilizar más y más antibióticos y otros productos farmacéuticos para tratar de restablecer el equilibrio, haciendo por completo de lado los aspectos nutrimentales, los aspectos vivenciales, incluso aquellos que son emocionales, la hidratación, etcétera, que son solo algunos de los componentes que determinan ese equilibrio inestable. Entonces, la teoría de los cuatro humores, añejísima, tenía desde luego figuras alegóricas que hoy podrían ser retadas por el conocimiento anatómico y fisiológico contemporáneo, pero tenía un espíritu filosófico importantísimo, que es esta noción de que la salud es un sistema, es un equilibrio inestable de un universo muy complejo de factores que deben ser considerados para tratar de ayudar a restablecer ese equilibrio. Y el simplismo, gobernado, impulsado por la necesidad de soluciones pragmáticas, lucrativas de la industria, ha mermado esa capacidad de razonamiento de los equipos médicos
y entonces volvemos a crearnos nuestras propias pesadillas patológicas en lo individual, en lo comunitario y desde luego en la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias, doctor Hugo López-Gatell. Pues ya para ir cerrando, sí, incluso revisando los datos con esto último que decía, ¿no? Del lucro de la industria farmacéutica, pues también está a la par, y eso es brutal también de la industria bélica, o sea, es una de las industrias que más ingresos genera. Entonces, es realmente brutal los datos. Pero, doctor, yo quisiera preguntarle en esto de las desventajas, que también sabemos que hay muchas ventajas, esta parte de las vacunas, esto que nos acaba de decir, que nos parece muy, muy importante, pero esto de vernos también no como una totalidad, sino parcializarnos, ¿no? En esta parte de las especializaciones que se han ido haciendo, y entonces la hiperespecialización, y ya no nos ve como una integralidad, o sea, y lo otro, doctor, como parte de una sociedad, que usted también nos ha comentado mucho al respecto, pues una sociedad que también va enfermando al cuerpo humano por la alimentación, por el ritmo de trabajo, por la situación de violencia, por muchas cuestiones que vivimos, y a veces también eso, la medicina, creo que también podríamos ahí abundar y profundizar, la medicina alópata dominante no ve esa parte también, ¿no? O sea, también, o sea, además de que nos parcializa el cuerpo, entonces, yo siempre digo, nos da algo para el estómago, pero nos enferma del riñón, ¿no? O nos enferma del hígado por el Así es. medicamento. Y aparte, lo otro que no nos ve como parte de una sociedad. Sobre esto, ¿qué decir, doctor? Hay mucho que decir, qué bueno, Violeta, que mencionas esto, porque este simplismo del que hablo también se reproduce en la necesidad de simplificar los universos. Una persona en su conjunto es mucho más compleja que el hígado de una persona, por complejo que es el hígado de una persona, que el corazón de una persona, que el cerebro de una persona, que los músculos de una persona, que las articulaciones de una persona. Pero sin duda la complejidad se vuelve exponencial cuando ya se intenta integrar un sujeto completo y más un sujeto humano con la complejidad que involucra no solo lo material, la materialidad corporal, sino emocional, psicoafectiva, cultural, social, económica, etcétera, etcétera, etcétera. El individuo en la sociedad o la sociedad en su conjunto, como la vemos quienes practicamos la salud pública, es aún más compleja y no en forma lineal, sino en forma exponencial que el individuo o que la suma de los individuos. Pero eso no le sirve, eso le estorba, esa complejidad conceptual, le estorba a una industria o a múltiples industrias, porque no es solo la farmacéutica, es la de los dispositivos, es la de los equipos y reactivos diagnósticos, es la de los seguros, es la industria hospitalaria, etcétera. Son múltiples industrias, les estorba porque necesitan soluciones simples, pragmáticas, rápidas, reemplazables además con su necesidad de obsolescencia tecnológica. Este fenómeno de simplismo ha trastornado, trastocado profundamente, como decía, los fundamentos epistemológicos de la salud y de la enfermedad. Hace unos días, mi queridísima y respetadísima doctora María Elena Álvarez Builla me compartía un artículo muy interesante que hoy está cuestionando con bases extremadamente sólidas en lo metodológico, en el pensamiento científico, en la reflexión de complejidad, la causalidad del cáncer. A partir de una historia larga hecha breve, en los últimos 50 años, también ha habido un empuje de algunas de las ciencias o de las disciplinas hegemónicas hacia pensar que la causa de las enfermedades es una alteración puntual de los genes. Esto, desde luego, fue a partir de los años 60 con el descubrimiento o descripción del DNA y después de otras expresiones del material genético y sus procesos de construcción, composición y traducción. Y se buscó la solución puntual. Hoy hay extensas repertorios de elementos tanto diagnósticos como terapéuticos de medicinas que buscan ser la solución mágica que le acomode
el gen número fulano de tal, generalmente se escriben por letras, y que con eso se va a solucionar una cosa tan compleja como el cáncer. Y en este desafío epistemológico del artículo que menciono, se habla del cáncer como un fenómeno ecológico desde el nivel celular y subcelular hasta el nivel de los tejidos, el nivel tisular, el nivel orgánico y desde luego del individuo en su conjunto y del ambiente externo. Pero este es solo un ejemplo. Y sí, la práctica médica, de hecho, si la vemos en un corte transversal el día de hoy, en las instituciones públicas de salud, no se diga en las corporaciones privadas de atención médica, busca esta superespecialización, esta sobreespecialización, y entonces si a uno le duele la cabeza, se le induce a que piensen que debe ver a un neurólogo. Si uno ve borroso, tiene que ver a un oftalmólogo. Si uno le duele el pecho, tiene que ver a una cardióloga. Si uno tiene diarrea, hay que ver a la gastroenteróloga, etcétera, etcétera, etcétera. Como si no tuviéramos una integralidad como personas humanas y desde luego ya más suspirante sería el deseo de que nos vieran como personas en el conjunto de una familia, comunidad y sociedad en relaciones todavía más complejas. Pero insisto, esto le sirve a los propósitos comerciales, porque entonces los blancos comerciales son para la medicina, para el síntoma 1, para el síntoma 3, para la enfermedad 4, para el órgano 6, y no para las distintas complejidades de una persona. Termino diciendo, nótese que en hacer piecitas del entendimiento de la causa de las enfermedades, en hacer piecitas de las señales que permiten establecer diagnósticos. Salió positivo, tiene la urea alta, tiene insuficiencia renal, punto, ya. Entonces, por eso existe este empuje a decir, vete a hacer estudios, porque la médica, el médico ya no razonan, ya no inquieren, ya no recaban de manera amplia con una historia clínica profunda qué es lo que le está ocurriendo a la persona en particular y que podría fundamentar su razonamiento deductivo. Lo que hacen es, vete al laboratorio y me traes, y entonces yo te digo, aquí está alto esto. No necesitamos médicas y médicos para ello. Cualquiera lo hacen frecuentemente las propias personas enfermas, puede decir, aquí está alto. Es más, los laboratorios ya ponen una flechita roja y dicen, esto está alto. Y hacen una interpretación simplista y entonces se van de ahí mecánicamente a la medicina 38, que es para esa puntual alteración bioquímica. Esto es absurdo. Ya. Gracias, doctor Hugo López Gatell. Pues mucho, dice Violeta Gatti, muchos comentarios. Lo único que no me gusta de las entrevistas al doctor Gatell es que no forme parte del gobierno. Nosotros también. Igual. Gracias. Dice 08, muchos médicos recién formados en universidades públicas son reclutados por monopolios farmacéuticos y de red de hospitales privados. En fin, hay varias preguntas. Si usted publica, dónde tiene publicaciones, dónde seguirlo. No sé si hay alguna página web o algo, doctor Hugo López Gatell. Y si no, pues ya tendremos que hablar para hacerle un micrositio y que ahí podamos trepar todo lo que ha publicado y lo que vaya a publicar el doctor Hugo López Gatell. Eh, y únicamente también solidarizarnos porque vemos que otra vez, otra campaña más contra el doctor Hugo López Gatell. Uno escucha de plagios, ahora hasta autoplagios, de todo hay en la viña de la Virgencita morena y rebelde, como decimos en el sureste mexicano. Doctor Hugo López Gatell, ¿con qué se despide? Muchas gracias. Me despido con un planteamiento optimista. Como digo, hoy venía con intención de estar suavecito. Pensar críticamente nos lleva muchas veces al desánimo. Yo tenía un querido maestro con quien tenía profundas diferencias ideológicas, pero le tenía un enorme respeto por su integridad en el terreno ético y por su sapiencia en la medicina, que me decía sarcásticamente, si quieres ser feliz como me dices, no analices. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero pienso que hay que analizar y al mismo tiempo regocijarnos de las experiencias que nos pueden ayudar a construir un mejor mañana cada día. Y la crítica no tiene como propósito, desde mi punto de vista,
deprimirnos o en empequeñecernos, en obcecarnos con aquello que vemos que está mal, sino de motivarnos a tratar de cambiar aquello que podemos cambiar y buscar los mecanismos, a veces son personales, a veces son colectivos, con los que se pueden cambiar las cosas para bien de la sociedad y de las personas y del planeta, de esta comunidad compleja que es nuestra planeta Tierra. Pues muchísimas gracias, doctor Hugo López-Gatell. Un tema interesantísimo que decíamos tiene muchas aristas y como hemos visto esta mañana y seguiremos con este tema. Ojalá también después podamos abordar la parte de la herbolaria, ¿no? Herbolaria o estas medicinas de los pueblos que se desprenden también de sus cosmovisiones y ya estaremos platicando en otro momento. Un fuerte abrazo y por supuesto toda nuestra solidaridad con usted, siempre, siempre. Así es que gracias y abrazo. Muchas gracias, Violeta. Gracias, Ernesto. Gracias Pésele, a la audiencia y al equipo Rogelio. pésele a quien le pese, todos somos Gatell. Un abrazo. Hasta pronto.